Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos aquí al Arte de Curar, su casa, la familia que estamos construyendo día a día con la mejor voluntad de la tierra. Así que muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y formar parte de la familia. Muchas gracias. Según la OMS, son causa de una cantidad significativa de muerte a nivel mundial, de discapacidades a largo plazo, así como de severas consecuencias médicas y psicológicas. Y más de 1 millón de personas la contraen cada día. No respete edad, estatus de la relación, género o sexualidad. Pero todas tienen un factor común, no discriminan. Estamos hablando de las infecciones de transmisión sexual. Ese será nuestro tema de hoy aquí, en el Arte de Curar, ya que como desde el primer momento hemos estado intentando hacer medicina preventiva. Es mejor precaver que lamentar. Hoy tenemos aquí para hablar como infectólogo, como internista de este tema, al productor del programa, Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, el cual va a compartir con nosotros todas esas informaciones, todo ese saber popular que a veces, a ratos, hace que las cosas uno sepan si son mitos o si son verdad. Hoy vamos a hablar con él, precisamente como les dije en la introducción del programa, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Bienvenido, señor productor e invitado. Hola, madre, un placer estar aquí con todas las personas que nos siguen a través de Señal de Vida y a través de los diferentes medios en los cuales podemos llegar, tanto los medios digitales como los medios convencionales, para aquellas personas que tienen interés en saber un poco más sobre las infecciones de transmisión sexual. Lo primero que hay que decir es que anteriormente se llamaban enfermedades de transmisión sexual, pero con el paso del tiempo se le ha cambiado el término a infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Porque sabemos que estas infecciones, los agentes que causan estas enfermedades no se comportan igual de persona a persona, y por tal motivo se cambió el término enfermedad por infecciones, y ya hoy en día no nos referimos, como en inglés, que es STDs, que son enfermedades de transmisión sexual. En español nos referimos a ellas como infecciones de transmisión sexual. Así que ya usted sabe, cuando converse con alguna persona joven o con alguien sobre este tema, tratemos de utilizar el término de infecciones de transmisión sexual porque, repito, no se va a comportar igual de persona a persona, independientemente de que muchas veces los cuadros pudieran ser similares en cada una de las personas que lo padecen. Y además de eso, Héctor Armando, el asunto de la OMS incidió mucho en que cambiaran lo de enfermedades por infecciones, porque tenía una gran carga de discriminación y estigma, que ustedes saben que todo lo que tiene que ver con relación con el sexo, porque además de esto, déjeme decirle, entre paréntesis, que el último segmento vamos a dedicarlo por completo al VIH-Sida, a dar algunos tips, algunas informaciones sobre el particular, precisamente porque ya estamos cercanos a lo del asunto del Día Mundial del VIH. Héctor, vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Las infecciones de transmisión sexual, lo primero que hay que decir es que es un conjunto de procesos infecciosos, los cuales tienen como vía principal, no única y exclusiva, pero sí como vía principal de transmisión, las relaciones sexuales. Hay que decir que, como decía la doctora Neri Esteves en la introducción, no tiene que ver con qué tipo de práctica sexual usted tenga. Se lo estamos diciendo porque hoy en día hay algunas personas que consideran que algunas prácticas sexuales tienen menos riesgo de infección de transmisión sexual para promover o para participar de que las personas se contagien. La realidad es que toda relación sexual, independientemente cuál sea, puede tener algún tipo de riesgo de transmisión de la misma, incluyendo algunas como son las relaciones orogenitales. ¿Por qué razón? Porque, repito, se habla mucho de la virginidad, se habla mucho de la no penetración a nivel vaginal. Sin embargo, muchas otras prácticas pueden poner en riesgo a nuestros jóvenes para este tipo de infecciones. Y repito, es importante que se pueda conversar, se pueda hablar con los más jóvenes. ¿Por qué?
porque sabemos que la República Dominicana está dentro de los primeros países en América Latina en embarazo en adolescente. Esto significa que nuestros jóvenes están enrolando en las relaciones sexuales muy temprano. Están teniendo relaciones sexuales sin tener la madurez emocional, la madurez física o la madurez, en muchos casos, desde el punto de vista del conocimiento para poder afrontar una sexualidad que no lo coloque en riesgo a ellos o a las personas en su entorno para poder adquirir algunos de estos procesos. Héctor, según datos de la OMS, porque yo hice una tarea bastante exhaustiva para hacer este programa, 1 millón de personas al día, son las últimas noticias del 2021, los últimos números, perdón, se infectan 1 millón cada día de algún tipo de infección de transmisión sexual. En la República Dominicana, en tu consulta, en tu día a día, ¿cuál es la realidad? La realidad es que las infecciones de transmisión sexual, al ser un proceso tan variado, al ser una entidad que tiene tantos procesos vinculados a este tipo de práctica, la realidad es que si bien no tenemos cifras tan específicas como la Organización Mundial de la Salud, hay que reconocer que se sabe que posiblemente para muchos de estos procesos la cantidad de personas va a depender de muchas cosas. Sabemos que el nivel socioeconómico tiene mucho que ver. El perfil educativo tiene que ver con esto. Y sobre todo, algo que llama mucho la atención es que va a depender del número de parejas sexuales que usted tenga en su relación. ¿Por qué razón? Porque hay que reconocer, y voy a decir una cifra que quizás asombre a algunas personas. Usted está viendo el programa y se preguntará, bueno, están hablando de infecciones de transmisión sexual. Déjame ver si yo tengo algún tipo de riesgo de haber tenido alguna infección de transmisión sexual, ya que nunca me he hecho un chequeo. Usted quiere saber si usted ha estado expuesto al virus del papiloma humano. ¿Usted sabe cuál es la principal forma de usted saberlo? El virus del papiloma humano se estima que puede infectar hasta el 50% de la población sexualmente activa. Lo que quiere haber dicho que si usted ha tenido 2 parejas sexuales en su vida sin protección, teóricamente usted tiene un 100% de probabilidad de haberse expuesto al virus del papiloma humano. Así de fácil son los numeritos para que usted entienda qué tanto riesgo usted tiene mientras mayor cantidad de parejas sexuales usted tiene. Hay un término, el cual aprendí de ti, madre, que es que dice que cuando una persona tiene relación sexual con otra, está teniendo relaciones sexuales con todo el pasado sexual de esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que usted se expuso a todas las enfermedades que esa persona se expuso también. Por eso dicen por ahí que independientemente de que el amor puede cegarte los ojos, el amor aún te deja ciego, no te protege. Así que por tal razón, aún uno habla mucho de que eso puede matar el romanticismo. En este primer bloque de este programa es importante decir, si usted va a tener relaciones sexuales sin protección con su pareja, que usted decidió tener intimidad, sería importante que ambos sepan cuál es el estatus frente a las infecciones de transmisión sexual. Y cuando hablo de estatus, es saber si usted tiene alguna infección de transmisión sexual o no, porque de lo contrario ya no sería una persona padeciéndolo, sino 2. Y si por alguna razón estas personas tienen más parejas fuera de ese vínculo que se está creando, entonces estamos hablando de una cadena, porque muchas veces pensamos que las infecciones de transmisión sexual no van a llegar a nosotros porque nosotros nos estamos portando bien. Sin embargo, reconocer que en una pareja puede estar ocurriendo un trío, un cuarteto o un combo musical sin que usted se esté dando cuenta. No, sí, yo mientras te oí hablando y que mencionaste eso, yo busqué hoy una cuanta de las revistas que yo era la editora cuando copresida, y precisamente mi principal papel y el principal objetivo de que el banco me pusiera como consultora de comunicación estratégica fue posicionar al copresida, luchar contra el estigma y la discriminación, que en aquella época era una cosa de locura. El virus del COVID le quedaba corto. Entonces,
yo siempre hacíamos muchas dinámicas, porque se hacían, poniendo una cantidad de recursos en situaciones en las cuales uno no estaba verdaderamente enterado de qué era lo que estaba pasando. Pero en el transcurso del programa yo quiero que sí recordemos esa época, Héctor Armando, al final. Y voy a dejar, antes de ir a la pausa, la siguiente pregunta en el aire. Paradójicamente, aunque esta condición de salud se llama infección de transmisión sexual, la verdad es que no todas esas enfermedades se transmiten por el sexo. Entonces le vamos a pedir que cuando regresemos tú nos preguntes ¿por qué? ¿Cómo es posible que sucede de esta manera? Entonces, ¿cómo la gente se infecta? No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo con su consultorio en la UCE y del cual ustedes durante todo el programa irán teniendo su teléfono por si alguno quiere acceder a su consulta. No se vayan, regresamos. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por esperar al arte de curar ahí tranquilito. Muchísimas gracias por dispensarnos su atención. Regresamos con el doctor Héctor Balcácer Esteves, médico internista infectólogo. Habíamos dejado una pregunta en el aire, pero antes de esa pregunta, Héctor Armando, respóndenos por favor para ponerlo en contexto. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes? Mira, es una interesante pregunta y creo que vamos a generar un contexto importante. Lo primero es, la infección viral más frecuente asociada a transmisión sexual, muchas personas pensarán es el VIH. La respuesta es que no. La infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo es la infección por el virus del papiloma humano. Y la infección bacteriana más frecuente en el mundo es una infección de la que casi no se habla, que es la clamidia. Entonces, cuando uno evalúa este proceso, se da cuenta de que posiblemente no estamos tan educados sobre infecciones de transmisión sexual como pensábamos, que quizás muchas personas no sepan que el segmento poblacional en países desarrollados en este momento que tienen mayor crecimiento de las infecciones de transmisión sexual, independientemente de los jóvenes que no usan protección, son los mayores de 50 años. Y voy a decir por qué aquellas personas que nos están viendo, por qué los mayores de 50 años en los países desarrollados se están infectando casi igual que los más jóvenes que comienzan a tener relación. ¿Ustedes saben por qué? Porque esas personas entienden que como ya no van a salir embarazadas las damas, los hombres que tienen esas parejas entienden que no van a embarazar a nadie y no tienen esa responsabilidad de utilizar preservativos. Entonces estamos observando una población de mayor de 50 años adquiriendo infecciones de transmisión sexual y presentándose a consulta teniendo este tipo de eventos. ¿Qué otra situación tenemos? Bueno, que vemos personas de mayor edad con un poder adquisitivo superior que en muchas ocasiones traduce o el poder o la capacidad del dinero para tener relaciones con personas que tienen menor edad. Y sabemos que ese rango entre 19 y 23 años se considera de los rangos de edades que tienen mayor cantidad de pareja sexual
justamente porque están iniciándose en el proceso. Por eso, a pesar de que no hemos hablado de la parte que tiene que ver con prevención, quiero que al final toquemos 3 letras que se consideran la piedra angular de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, que son A, B y C. Y quiero que eso no falte en algún momento del programa. Exactamente. Quedamos con la pregunta, pero la voy a reformular porque yo tenía también, cuando busqué y me di cuenta de que van muy de la mano, y es lo siguiente. Las infecciones de transmisión sexual se transmiten, tú dijiste virus, bacterias, pero también parásitos. Sí. Entonces, uniendo eso con lo que yo te pregunté, de que por qué siendo infecciones de transmisión sexual hay unas que sí y otras que no se transmiten por el sexo, vamos a unir esas dos y vamos a ver si quizás el germen de la infección tenga algo que ver o no con eso. Mira, lo que pasa es que, como mencionamos al inicio, existe un grupo de procesos infecciosos que pudieran transmitirse por otro tipo de prácticas. Por ejemplo, sabemos que los adolescentes en algunas ocasiones, cuando no tienen relaciones sexuales, pueden participar de la parte, por ejemplo, de lo que son los besos. Y muchas personas no saben que 1 de cada 9 hombres en los Estados Unidos es portador del virus del papiloma humano en la boca. Repito, 1 de cada 9 hombres en los Estados Unidos es portador del virus del papiloma humano en la boca. Lo que quiere dejar dicho que a través de un beso usted pudiera potencialmente también adquirir la infección por el virus del papiloma. ¿Pero qué ocurre? También tenemos otros virus como es el virus del herpes. El virus del herpes, que es una familia de 8 virus diferentes, todo el mundo sabe que el tipo 1, que es ese que a la gente le salen las bolitas en la boca, que en ocasiones le salen vesículas, o sea, lesiones llenas de líquido cerca de la nariz, este virus puede provocar estas lesiones dolorosas que generan que las personas se vean y se sientan feos, o sea, lesionan la autoestima. Esta también se puede transmitir por saliva, pero hay muchas personas que no saben que la clamidia y la gonorrea también pudieran potencialmente transmitirse por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la garganta, estas bacterias, que son la clamidia y la gonorrea, también pudieran pasarse de una persona a otra. Así que cualquier tipo de condición en la cual exista transmisión de fluidos o compartir fluidos pudiera potencialmente asociarse a infecciones de transmisión sexual como estas que acabamos de mencionar. Pero, ojo, Balcácer, no estarás olvidando algo sumamente importante, sí. Una de ellas son las transfusiones sanguíneas. Y vemos que cuando una persona va a donar sangre, a esas personas se le hace llenar un cuestionario. Y dentro de ese cuestionario se incluye si usted tiene tatuajes o no. ¿Por qué? Porque hay enfermedades como las hepatitis que usted las puede adquirir hoy y la prueba no venir positiva hasta que no hayan transcurrido 3 meses. Y en algunas personas ese rango de tiempo podría ser un poquitito mayor. Por eso es que cuando alguien va a donar sangre, le pregunta, ¿usted tiene tatuajes? Sí. Y tienden a preguntarle, ¿hace cuánto tiempo que usted se lo hizo? Porque, repito, usted pudiera adquirir alguna de estas infecciones mediante la realización de un tatuaje. Y de manera indirecta, cuando usted dona sangre, pudiera pasar ese proceso a una persona, pero vamos a buscar otro método de transmisión no sexual. Recuerdan lo que es la transmisión dentro de la familia. Estamos hablando de una madre que puede adquirir una infección de transmisión sexual en su relación y esta persona pasarle sífilis al bebé, o VIH al bebé, o gonorrea, o clamidia, o el mismo virus del papiloma. Estamos hablando de que a través del canal de parto la madre puede pasar hepatitis B, hepatitis C, cualquier proceso asociado a contaminación del canal de parto o de las secreciones pudiera potencialmente transmitirse al bebé y por eso cuando hablamos de que existen diferentes vías hay que llamar la atención que todos estos procesos involucran secreciones que pudieran potencialmente asociarse a la transmisión de estas entidades que ya hemos mencionado con anterioridad. Héctor Armando, con todas esas explicaciones hay un montón de preguntas que no pueden quedarse y es una de estas. ¿Cuál es la más riesgosa forma de relación sexual para transmisión de una ITS? Miren, las prácticas sexuales hoy en día, como siempre se han dicho, tienen que traer algo. Y es que no existen prohibidos en una pareja que decide experimentar la relación sexual.
Hay muchas personas que dicen que la intimidad pertenece a esas dos personas que están compartiendo ese momento tan privado y tan único. Sin embargo, hay que llamar la atención de que las relaciones que involucran lo que tiene que ver, y aquí padre, madre, si están los niñitos por ahí, les voy a dar unos minutitos para que por favor los alejen. Si es un adolescente, pudieran quizás explicarle, pero hay que reconocer, repito, le estoy dando unos minutitos para que lo alejen quizás, es que las relaciones que tienen penetración anal, independientemente de que sea hombre con mujer u hombre con hombre, hay que decir que este tipo de relación siempre va a tener un riesgo mayor, porque se sabe que la mucosa de esta área tiene una mayor capacidad de lesionarse y por tal motivo se considera una puerta tanto de transmisión como de entrada facilitada para que las infecciones vinculadas a este tipo de prácticas se asocien a un mayor contagio de las infecciones de transmisión sexual. No olvidar esto, ¿por qué? Porque si usted se va a involucrar en este tipo de relación, es todavía mayor la necesidad de conocer el estado serológico de las personas que están participando en este evento. Reconocer que nosotros aquí en el Arte de Curar no queremos discriminar, lo que queremos es llevar conciencia de que cuando usted comparte la intimidad con alguien, está compartiendo lo más interno que usted pudiera compartir con alguien. Usted está compartiendo eso que le dijeron a usted cuando era pequeño, que tenía que ser bonito, que tenía que ser íntimo, que tenía que ser lo más puro y limpio posible. Entonces, por tal razón le estamos pidiendo que usted sepa, tenga la responsabilidad de saber si existe algún riesgo de transmitir alguna infección o algún proceso o alguna entidad de las que hemos mencionado hasta este momento en el Arte de Curar. Con esas palabras que realmente llaman a reflexión, vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, aquí tengo yo el celular en la mano porque hay un montón de preguntas muy interesantes y hay unas que se han repetido muchas veces y que se la vamos a hacer al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico, infectólogo e internista del Centro Médico UCE. No se vayan, regresamos con todo lo que tenemos y necesitamos saber sobre las ITS y no morir en el intento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos. Gracias familia por estar ahí esperando al Arte de Curar pacientemente. Les rogamos que cuando ustedes vean la campanita, cuando puedan entrar a nuestro YouTube, que ya va a estar posiblemente cuando ustedes vayan a ver los programas, cuando entren al Arte de Curar, que le vamos a informar para que ustedes le den a la campanita. Héctor Armando, me dice una señora, doctora, no deje de preguntarle al doctor porque me estoy muriendo de la ansiedad. Yo tengo más o menos un año que nunca he tenido relaciones sexuales en eso, y me pone hasta los días, en esos 365 días, y he salido positiva al virus del papiloma humano. ¿Cómo puede ser posible? Ok, lo que pasa es que muchas de las infecciones de transmisión sexual, si usted no las busca, usted no las va a encontrar, usted no las va a diagnosticar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunos procesos, por ejemplo, lo del virus del papiloma humano, que generalmente la mujer se hace pruebas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que están viendo este programa saben de algún hombre que se haya hecho la prueba del virus del papiloma humano?
Posiblemente usted que está viendo el programa ni siquiera sabía que existen pruebas para que los hombres se las puedan hacer y saber si están infectados o no con el virus del papiloma. Observamos como a nivel gubernamental la aplicación de las vacunas a través de la Dirección Nacional o General de Inmunizaciones, lo que anteriormente era el PAI. La vacunación solamente se hace en damas, solamente se hace en niñas hasta los 14 años. Entonces, pareciese que no es importante que el hombre se vacune. El virus del papiloma humano pareciera que no es importante en los varoncitos. Sin embargo, hay que llamar la atención que el virus del papiloma humano se puede asociar a cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de ano, cáncer de pene. Y todos esos cánceres atacan al hombre. Lo que quiere dejar dicho que si su pareja no sabía que tenía la infección por el virus del papiloma porque nunca se chequeó, usted se pudo haber infectado hace un año. Y al usted no haberse hecho su chequeo, ese virus del papiloma humano estaba alojado en su cérvix, estaba alojado en el cuello de la matriz, y cuando usted se hizo la prueba fue que usted hizo el diagnóstico. La realidad es que eso no solamente ocurre con el virus del papiloma. Hay enfermedades como es la sífilis que usted la puede contraer y usted no va a tener ningún tipo de síntomas hasta que no pasan de 40 años aproximadamente. Entonces, cuando uno evalúa esto, se da cuenta de que muchas veces caras vemos, infecciones de transmisión sexual no sabemos. Así que por tal razón, repito, no importa que usted tuviera 1, 2 o 3 años sin haber tenido pareja sexual, usted puede tener una ITS sin ningún tipo de sintomatología y pasársela a su próxima pareja. El ejemplo habitual, jóvenes, es la infección por el virus del herpes, que hoy en día entre las personas jóvenes se considera ese gran problema de salud. ¿Por qué? Porque a usted le sale una bolita hoy, no le vuelven a salir más, y en un futuro usted tiene otra pareja y esa pareja le dice a las pocas semanas, mira, me han salido unas lesiones, y usted dice, pero yo no tengo herpes. Cuando usted se hace la prueba en sangre se da cuenta que sí, que usted tenía la infección del virus del herpes desde hace mucho tiempo y simplemente no se había percatado porque las lesiones habían sido lesiones muy tenues, muy sutiles, y usted simplemente se mantenía en el proceso de transmisión sin saber que tenía esta infección de transmisión sexual. Héctor Armando, oyéndote hablar se me ocurre lo siguiente. Si una persona ha tenido una infección de transmisión sexual o la tiene, ¿puede reinfectarse de otra? ¿Eso no lo hace inmune o lo predispone? ¿Cuál de las dos? Wow, esa es una excelente pregunta y le voy a decir que depende del tipo de infección de transmisión sexual, usted pudiera o no quedar con algún tipo de inmunidad. Me explico. Hay personas que padecen la infección por hepatitis B, se curan y se quedan con anticuerpos para toda la vida contra la hepatitis B y no se vuelven a infectar. Sin embargo, para VIH, clamidia, gonorrea, herpes y otras infecciones de transmisión sexual o virus del papiloma, usted se puede infectar, y con el virus del papiloma el asunto es tan difícil que usted se puede infectar hasta con varias cepas diferentes del virus del papiloma, y cuando se le hace a ustedes la muestra para saber qué tipo de virus del papiloma tiene, hay personas que vienen con 3, 4, 5 y hasta 6 cepas diferentes del virus del papiloma humano. Entonces, por tal razón hay que decir que si usted me pregunta, la respuesta es que la gran mayoría de las infecciones de transmisión sexual no van a dejar una protección duradera. Sí sabemos que contra el virus del papiloma tenemos vacunas que pueden llegar a proteger hasta en el 90% de los casos. O sea que si usted tiene menos de 45 años, usted pudiera aplicarse la vacuna del virus del papiloma. Repito, la vacuna del virus del papiloma está indicada según la FDA, que es el organismo regulador en los Estados Unidos, hasta los 45 años. Si usted no ha padecido nunca la infección por papiloma, la protección es de un 90%. Si usted la ha padecido y se aplica la vacuna, esa protección disminuye, pero es preferible tener algo de protección a no tener ningún tipo de protección. Así que por tal razón, si me preguntara de nuevo, la respuesta es casi ninguna infección de transmisión sexual te va a brindar protección para siempre. Y peor aún, que no lo hemos tocado. ¿Dónde está el problema de las infecciones de transmisión sexual?
que si a ti te diagnostican con una infección de transmisión sexual, todas tus parejas sexuales deberían ser notificadas de que tú tienes una infección de transmisión sexual. ¿Para qué? Para que todas tus parejas se hagan la prueba, para que todas sus parejas que salgan positivas tratarlas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esas personas van a continuar con esa cadena que estamos mencionando. Y esa es la única manera que existe de poder cortar esa cadena de transmisión. Lamentablemente, cuando una persona sale positiva para una infección de transmisión sexual, lo que tiende a hacer es a quedarse callada y a no decirlo. Y en ocasiones lo que hace es que se molesta con esa persona y dice que se lo lleve el diablo, doctor. Sí. Yo no me voy a preocupar por él. Sin embargo, el problema es que pudiera tocarlo nueva vez, porque quizás esa persona tiene relación con alguien que usted conoce, usted comienza una relación con esa persona y pudiera entonces de nuevo contagiarse, lo que se conoce simplemente como ese círculo de enfermedad que se genera. Repito, cualquier infección de transmisión sexual debe acompañarse de dos cosas básicas. Uno, usted debe chequearse para las demás infecciones de transmisión sexual. Y número dos, todas sus parejas sexuales deben ser evaluadas para esa entidad, para descartar que no se hayan infectado y poder cortar, repito, la transmisión. En eso vamos a andar en el último segmento que va a estar dedicado al VIH-Sida. Pero yo no quería dejar de hacerte la siguiente pregunta. La clamidia, que es una de las más comunes en su género. Sí. La clamidia, ¿por qué se comporta de una manera en los hombres y de una manera tan diferente en las mujeres? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que ahí sí vamos a utilizar la frase cliché que yo siempre uso. No existe el término enfermo, no existe el término enfermedad, sino enfermo. La gran mayoría de las personas, cuando adquieren una infección de transmisión sexual, van a tener un comportamiento diferente una persona de otra. Por ejemplo, hay personas que tienen clamidia toda la vida y no sienten nada. Y hay algunas mujeres que le da la infección por clamidia y quedan estériles. Hay un grupo de mujeres por ahí que les dio una infección por clamidia y hoy en día no pueden salir embarazadas porque las trompas por donde pasa el óvulo para juntarse con el espermatozoide se cerraron, fruto de una infección que hicieron, y eso generó cicatrices y las trompas de falopio se cerraron. Sin embargo, hay otras damas que tienen una infección por clamidia y no les pasa absolutamente nada. En el hombre, generalmente la infección por clamidia genera ardor, molestias al orinar, con mucha regularidad. Hay muchos hombres que andan por ahí que se quejan de que tienen ardor para orinar. Posiblemente lo que tienen es una infección por clamidia y no lo saben. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de los que están viendo el programa le han hecho una prueba para saber si tienen clamidia o no? Es rarísimo. Sin embargo, es la infección bacteriana de transmisión sexual más frecuentemente extendida en el mundo. Y repito, el problema es que cada uno de nosotros, cuando hace una infección de transmisión sexual, se va a comportar de una manera diferente. Miren, yo les prometo en mi nombre y en el de Héctor Armando, que yo sé que ya vamos a la pausa, pero yo sé que Héctor Armando va a estar de acuerdo conmigo en esto, en que vamos a hacer de vez en cuando programas y vamos a ir tomando de 2 en 2 infecciones de transmisión sexual para ahondar más. En el próximo segmento, Héctor Armando dijo algo que es verdad y me retrotrajo al 2002, que yo siempre, una de las frases que acuñé fue que cuando usted se acuesta con alguien, se está acostando con la historia sexual de esa persona, con cada una de la gente que esa persona se acostó. Y esto lo digo a propósito de que el próximo segmento lo vamos a dedicar por completo, con la excepción de los 2 minutos finales para que Héctor dé sus recomendaciones, para hablar del VIH-Sida. No se vayan, regresamos con el arte de curar después de la pausa. Gracias por esperarnos ahí. No queremos olvidar que este programa es tan de ustedes como es nuestro. Cada vez que ustedes vean un programa del arte de curar, por favor, en nuestras redes, déjenos su comentario, déjenos lo que usted quiera. No importa que sea para decirle que no nos gusta. Usted puede y tiene todo el derecho a hacerlo. Si no estamos haciendo lo correcto, mejoramos. Si estamos haciendo bien, intentaremos mejorar. Pero no se olviden que para nosotros la opinión de ustedes es determinante. Doctor Héctor Armando.
Lástima que es poquito ya porque nada más nos queda este segmento, pero no podemos pasar por alto lo del VIH. Y yo quiero comenzar de la siguiente manera. En los 80, en los 90, a principio del 2000, el VIH-Sida fue un ciclón que conmovió la tierra. Multipliquen el virus del COVID por lo que ustedes quieran y ni aún así habrá un desconcierto tan grande, un prueba y error, una situación médica. El VIH-Sida puso de rodilla a la ciencia médica en su oportunidad. Y nosotros tuvimos el privilegio, Héctor Armando muy jovencito y yo ya trabajando con el Banco Mundial sobre esto del VIH. Aquello era una locura. Y lo más importante, el cómplice más grande que tenía el VIH y el SIDA era el silencio por la discriminación y estigma que existía. Héctor Armando, ahora, después de haber vivido aquella época, ya casi no se oye. Nosotros estamos hablando del VIH ahora porque tenemos dentro de poco el Día Mundial del VIH-Sida. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA es el 1 de diciembre. El día 1 de diciembre se celebra el Día de Lucha contra VIH y SIDA y es como la fecha en la cual se conmemoran todas las actividades para recordar esta enfermedad que yo entiendo que ha sido víctima del éxito del tratamiento contra el VIH. Si bien es cierto la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que es la que produce el SIDA, que es el síndrome, entiéndase las manifestaciones clínicas cuando la gente se pone flaco, le da tuberculosis, neumonía, le da cáncer, pierde peso, tiene una diarrea que no se le quita. Esas manifestaciones se conocen como SIDA, que es un síndrome, un grupo de manifestaciones, de signos y síntomas. Y tenemos el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el que afecta a las personas, hace que su sistema inmunológico deje de funcionar de manera correcta y aparezca el SIDA. ¿Qué ocurre? El tratamiento hoy en día es capaz de frenar la progresión del virus para que las personas no lleguen al SIDA. Por tal razón, este tratamiento es tan efectivo que hoy en día tenemos casos de personas que han sido diagnosticadas hace justamente 30 años, y voy a citar el caso de Earvin Magic Johnson, baloncetista de Los Ángeles Lakers, considerado entre los 10 mejores basquetbolistas de la historia, quien fue diagnosticado en el 1992. Justamente este año se cumplen 30 años del diagnóstico de Magic Johnson, lo que quiere dejar dicho que al tener una mortalidad tan baja, las personas simplemente se desentienden de eso. Y dicen, si yo adquiero VIH en los 30, 40 y vivo 30, 40 años, me voy a morir en la misma edad en la que yo vivo a morir como quiera. ¿Qué son las expectativas de vida en la República Dominicana? Cerca de 70 años. Entonces, por tal razón, muchas personas simplemente han perdido ese respeto, no el temor, sino ese respeto que existía antes frente a este proceso infeccioso, frente a este virus. Y muchas personas simplemente han olvidado este tipo de situación. Lo otro es, lo mismo que sucedía al inicio, muchas personas han vinculado mucho la infección por el virus de inmunodeficiencia humana solamente al trabajo sexual, o lo han vinculado a la homosexualidad, o a los hombres que tienen sexo con hombres. Lo han vinculado justamente a lo que son algún tipo de prácticas o preferencias sexuales, y la respuesta es que no. Las infecciones de transmisión sexual pueden afectar cualquier tipo de práctica y puede afectar a personas, a hombres y mujeres que están en su casa portándose bien, porque como dijimos al inicio, se necesita el compromiso de las dos partes para evitar que dentro de la pareja aparezca una infección de transmisión sexual. Hoy en día hay prácticas que se consideran de riesgo como es el poliamor, pero no vamos simplemente a criticarlas. ¿Por qué? Porque todo puede hacerse siempre y cuando exista lo que es la protección, siempre y cuando existan las medidas de prevención necesarias para evitar que las ITS lleguen a su casa, incluyendo el VIH. Y no solamente eso, sino que cuando Magic Johnson en el 92
da positivo al VIH, yo dije hace un ratito que el mayor cómplice era el silencio, porque la gente no quería decirlo, porque la gente solo pensaba, no, el VIH solo le da a los gays y solamente le da a las trabajadoras sexuales. El VIH no se ve en la cara, el VIH no discrimina. Yo me acuerdo precisamente que esos fueron de lo que usamos en las campañas, el VIH, el VIH-Sida no se ve en la cara, no discrimina. Y una que siempre se recuerda, porque este muchacho, el aguilucho, Miguel Jiménez, ¿cómo era que se llamaba? El que estaba ahora Miguel Gelo Diloné. Uno de los aguiluchos, ahora no me acuerdo. Miguel Tejada. Miguel Tejada ganó un premio de algo, el más valioso. Y nosotros nos inventamos, y él grabó con nosotros un eslogan que se llamaba, lo mejor del juego es saber jugar. ¿Te acuerdas? Entonces, Héctor, tú estás hablando de eso, del éxito de los antirretrovirales, que ya la gente no se muere de VIH, que dura todo eso. Entonces, ¿por qué se ha hecho tan difícil hacer una vacuna contra el VIH? Lo que pasa es que el virus de inmunodeficiencia humana tiene una característica y es que muta muy rápido. Y hemos observado, por ejemplo, contra el coronavirus, la vacuna hoy en día no evita que tú te contagies, evitan las formas severas de la enfermedad. Entonces el virus de inmunodeficiencia humana tiene esa particularidad que puede cambiar tan rápido que las vacunas que disponemos no tienen la capacidad de protegerte para toda la vida o evitar que si el virus hace un cambio no te contagies. No quiero que pase el tiempo sin decir las 3 letras que había mencionado anteriormente, que son A, B y C. El A significa abstinencia. Si usted no tiene la edad física, emocional, hasta económica para afrontar cualquier situación que venga vinculada con las relaciones sexuales, no tenga relaciones sexuales, va a ser lo más importante. Tener relaciones sexuales cuando estamos preparados física, emocional y hasta económicamente. La parte B, be faithful en inglés o ser fiel. Tratar de tener una sola pareja sexual cuando usted se comprometa, porque así de esa manera usted reduce el riesgo de poder involucrarse en alguna relación que pueda traer una infección de transmisión sexual a su vida. La C es lo que se considera la última medida, pero que es extremadamente importante, que es utilizar métodos de barrera para evitar que usted entre en contacto con secreciones que pudieran potencialmente tener alguna agente que pudiera infectarlo. Estamos hablando de los preservativos, tanto femeninos como masculinos, que evitan justamente que usted entre en contacto con alguna secreción y que usted pudiera contagiarse. Por eso, cada vez que hablemos de prevenir ITS, recordemos el ABC, abstinencia, ser fiel y el uso de métodos de barrera, para así de esa manera disminuir el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Héctor Armando, y no podemos dejar de hablar sobre la transmisión vertical. Cuando las embarazadas nos quedan 2 minutos, 1 minuto para esta respuesta y 1 para tus recomendaciones. Cuando hablamos de transmisión vertical, como bien dice, es la transmisión familiar. Cuando una madre que se encuentra en estado de gestación le puede pasar alguna infección de transmisión a su bebé, y en el VIH es algo que se puede evitar. Por eso todas las embarazadas tienen que hacerse la prueba de VIH para así saber su estado serológico y si están positivas, darle medicamentos y reducir a 0 el riesgo de transmisión del VIH al bebé. En cuanto a las recomendaciones, creo que el ABC es lo que debo tratar de transmitir a todas y cada una de las personas que están aquí. Como usted dijo, madre, cualquier persona que tenga alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia a través de las redes sociales del Arte de Curar, la vamos a esperar y prometemos que vamos a responder cualquier pregunta o inquietud que tengan para así nuestra familia continúe creciendo. Pase la voz sobre este programa para que más personas se integren y también puedan externar sus preguntas. Héctor Armando, después de este programa yo te quiero pedir que lo despidas, por favor, tú. No, ya creo que realmente gracias por su tiempo es lo más importante. Recuerden que es lo más valioso que tenemos. Para el Arte de Curar, el hecho de que ustedes nos regalen el valor que tiene su tiempo es lo más importante. Señores, gracias por estar ahí y nos vemos mañana.